Hola, buenas noches. A continuación vamos a realizar como el procedimiento y las acciones que se deben tener en cuenta para unas transacciones distribuidas. Mi nombre es Jordi Pinzón, de Ingeniería de Datos, y para la materia Arquitectura de Datos. ¿Vale? Entonces, para iniciar, pues sabemos que las transacciones distribuidas es una secuencia de una o más operaciones agrupadas como una unidad. En esta podemos observar el inicio y el final de las transacciones se definen como tal por los puntos de consistencia de la base de datos. Entonces, las operaciones dentro de las transacciones se almacenan temporalmente en una memoria, no en el disco, hasta que se termina como tal para poder determinar si tiene efecto de manera permanente o no. Aquí, en estas transacciones, pues siempre están aplicadas bajo el modelo de ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En esto, pues ya como en clases anteriores los hemos visto, la atomicidad es como tal que sin una no puede empezar la otra. Entonces, a lo mismo que indiqué al principio, tienen o que terminar todo junto como una unidad o tiene que fallar todo como una unidad para que se vuelva otra vez a reverser la transacción. La C, que es la consistencia, en este se puede determinar que la consistencia es que la información que viaja desde el punto A al punto B es la misma, no tiene que tener ningún tipo de cambio. El aislamiento, que sería la I, isolate, es como tal que si no se termina la transacción completa, no puede iniciar otra transacción que lleve conjunto a esta. La durabilidad es como tal que tiene efecto en el momento de que sea permanente la transacción. Aquí es donde se aplica como tal ese modelo en las transacciones. Hay que tener muy presente que estos cuatro términos, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, para que se pueda como tal tener ya bien sea un final exitoso o un reverso como tal de la transacción. De manera exitosa se aplica el commit de manera automática dentro de la base de datos y si el resultado es fallido, se realiza un rollback de manera automática para no alterar ningún punto de la base. Entonces aquí podemos observar en la imagen que pues, el estado consistente, que está puro, luego acá es durante la ejecución como tal de la transacción, acá es donde no se puede como tal aplicar otro porque el aislamiento del modelo de LASI pues no lo va a permitir y entonces está tomando algo que está en memoria y no que está en físico. Cuando finaliza, pues ya aquí como tal queda en base distribuida en estado consistente. Para observar los criterios que se deben tener presente y en cuenta al momento de realizar las transacciones en una base de datos, vamos a realizar como tal unos procesos que pues aquí almacené. Entonces, todo siempre se maneja por medio de logs. Aquí en el principio estamos observando el log de una base de datos de mi trabajo en donde se está como tal pues almacenando todo lo que se realiza como tal en esta sentencia. Entonces hay consultas, este es el ID como tal de la consulta, que es como este 55. Si yo busco acá el 55, acá dice que está corriendo, eh, está como tal pues mi usuario y sobre qué base de datos estoy manejando, que sería Master Informe, y qué tipo de consulta realizo. Acá ejemplo, acá se puede observar que los DBAs, ¿sí? Que es el usuario DBA, están realizando un backup de estas bases para poder realizar pues, la actualización correspondiente de toda la base.
Luego acá tenemos otros dos modelos que es donde se realiza, acá están haciendo como tal el backup, o sea, este es el log donde se almacena como todo el tipo de información, si fue exitoso, si se está haciendo un rollback, si está haciendo un commit, etcétera. Y acá estos, que serían iguales, acá estos se está realizando como tal, pues lo que se está, pues acá podemos ver la transacción isolation, que sería la transacción que se realiza después de, para poder determinar que se termine como un read committed, ¿sí? A continuación, pues vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vemos esta base que está totalmente vacía. Acá es que cuando o sea, una transacción falla, pues que no se va a almacenar en la base de datos, ¿sí? Acá vamos a hacer un ejemplo un poco más simple, de una lectura pues sencilla que es el leer como tal algo en la base de datos. Acá pues vamos a ver que se está insertando los datos, pero voy a quitar como tal la conexión a la VPN del trabajo y aquí esto va a fallar. Así tengamos un 50, un 80, un 99%, pero si acá después dice fallo, no me va a hacer la conexión. Entonces, iniciamos como tal la conexión con el SQL, bueno, sí, con el servidor de SQL, hacemos la ejecución de la lectura del archivo. Acá ya se está cargando el archivo y luego hacemos como tal la inserción a la base de datos. Entonces, como podemos observar, ahí ya van 13%, se supone que debería como tal ya estar eso almacenado en la base de datos. Pero si le damos cancelar la conexión, ¿sí? Es necesario a veces utilizar este modelo de no-lock, que es para no bloquear la interacción a la base de datos cuando se está ejecutando. Entonces, ejemplo, acá voy a dejar que termine, ¿sí? Y si yo le voy haciendo la ejecución a esto, pues me va generando hasta el punto que vaya llegando, por ejemplo, a este 7000, pero hasta ahorita va llegando acá a un batch de 11 que va como el 10%, el 50%, y pues en este caso hay que esperar a que termine. Si yo le vuelvo otra vez a aplicar, me va a sacar otro registro, 16.000, y así va llegando hasta el punto que llegue de los 100.000. Si yo, por ejemplo, ahí le doy un cancel, que son 90 y realmente hizo el commit, o realizo como tal el begging tran. ¿Sí? En este ejemplo, pues se puede observar que la base está limpia. Otro ejemplo que quiero que observar que toda la transacción fue ejecutada de manera correcta, ¿sí? Entonces, como hay una cantidad pues bastante, voy a hacer una manipulación nomás de, por ejemplo, no sé, qué esta cédula. Sí. Ya no sea año 2022, sino sea 2000, no sé, 2020. Entonces, para esto, pues como bien sabemos, se utiliza como tal un update, ¿sí? Un update de esta tabla, que es lo que requiere que set año igual a 2020, ¿sí? De esta cédula. Entonces, cuando yo le aplico esto, begin tran, y necesito un rollback, acá dice, oiga, afecté como tal un servicio, un registro, ¿sí? Se supone que debería, si yo voy y le hago un select a este de esta base de datos, al tener este rollback y este backing tran, todavía no se va a manipular la información, ¿sí? Hasta que yo le quite este rollback y este backing tran.
Lo que hace este begin tran y este rollback es que, oiga, inícieme esta transacción. Estos parámetros por lo general, que esto quede como tal, con un update y un commit, pues nuevamente ejecutamos eso fuera de los parámetros y cuando ya vamos a revisarlo, pues efectivamente ya quedó. ¿Sí? Ya eso es todo. Buenas noches.